Muchísimas gracias, Humberto. Vamos a continuar con más información y ya sabe que todos los lunes contamos con la presencia de la psicóloga Lola Sánchez, quien nos viene a platicar de un tema muy interesante, jóvenes y adolescentes post pandemia, pautas de acción. ¿Cómo estás, Lola? Bienvenida. Hola, sí, sí, buenos días. Gusto en saludarte. Igualmente, Lola, vamos a estar hablando de este tema tan importante, sobre todo que es un sector de la población que también se vio afectada, como todos, por este tema de la pandemia. Ahora, me gustaría que nos platicaras cómo se ve ese sector de la población desde los estudios. Mira, desde los estudios, sí, sí, es sorprendente. La UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, o sea, diferentes instancias internacionales han dedicado mucho estudio y mucha investigación al respecto, porque sí es definitivo que ha sido un cambio en las conductas, un Claro. cambio también en las respuestas y en las realidades de todos los adolescentes y los jóvenes. Evidentemente también y sobre todo en los niños, ¿no? Hay que recordar que todos son grupos, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, quizá algunos adultos jóvenes todavía, son personalidades muy en proceso de formación, son personalidades que han cambiado sus vidas, que han aprendido a vivir así y que, digamos, el rol del adulto pues será comprender, empatizar con que para ese adolescente, por decir una edad promedio, para ese adolescente será difícil. Han vivido muchos duelos, muchos han tenido síntomas de depresión, de angustia, de ansiedad, algunos trastornos de relaciones personales, de relaciones intersociales. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todos estos datos porque no es que haya pasado como si nada, o sea, sí hay una afectación. Bien, ahora Lola, ¿cuáles son algunos de los riesgos desde el punto de vista psicosocial? Sí, mira, los riesgos psicosociales son todos los que se relacionan, digamos, en palabras más comunes, todos los que se relacionan del trato personal, del trato de cada uno con el entorno que le rodea. Entonces aquí hemos visto casos donde, pues, digamos, por el lado más triste, bueno, pues han sido donde hay violencia intrafamiliar, donde también existe una baja en los ingresos económicos de las familias y eso mismo pues pega en todo, lo sabemos, ¿no? En todo tipo de Claro. actividades que tengan que ver con dinero, lo cual es mucho. También el que han dejado de relacionarse con sus pares. El niño, el adolescente y el joven, muy joven, se identifica y desarrolla su personalidad en base a los demás. O sea, ellos pueden, un adulto ya es quien es. Claro. Y idealmente debemos de poder seguir desarrollándonos siendo ya con una personalidad. No es así en el otro caso en donde ellos han aprendido a ser de una cierta manera este año y medio, como cada quien lo quiera medir, ¿no? Pero aproximadamente se dice un año y medio, en donde se han visto afectadas todas sus relaciones con sus pares. Entonces hay que tomar en cuenta que hay que empezar a propiciar actividades y actitudes desde los adultos para favorecer que esto pueda seguir adelante. Lola, ¿cómo podemos mejorar toda esta realidad que ha estado sucediendo? Porque al final de cuentas, como bien lo comentas, la parte de la adolescencia es una edad muy importante porque al final de cuentas forma también los adultos que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta realidad? Claro, sí, acabas de decir algo muy padre, sí, sí, es que son los adultos que van a hacer, entonces si queremos una mejor sociedad, hay que invertirle tiempo, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer como adultos es, lo primero es los que ya están volviendo a las escuelas, empezarles a propiciar todo este tipo de actividades grupales que les permitan hacer lo que no estaban haciendo, claro, tomando en cuenta que perdieron Claro. la práctica de hacer estas actividades sociales. También otra cosa es tratar de alejarlos lo más posible de todo lo que son las redes sociales, que sabemos y hay muchas cosas escritas al respecto de que les retratan una realidad que muchas veces no es la suya y eso es lo que muchas veces lleva a la ansiedad, a la depresión, al aislamiento. Entonces, alejarlos de los aparatos. Antes las escuelas y los papás como que con mucho orgullo era mi hijo ya domina la computadora, no hombre, están teniendo grupos a nivel internacional, no hombre, la escuela de mi hijo padrísimo, porque entonces usan mucho la tecnología. Hoy día hay que dejar que la tecnología siga su curso, pero nosotros como adultos cercanos a este grupo de edad, sí estar muy atentos de propiciar las actividades
repito, sociales, de grupo, de retroalimentación, donde tengan que recordar lo que es negociar, donde tengan que recordar o reaprender cómo es comunicarse, donde tengan que aprender a dejar el espacio al otro, a donde aprendan a respetar una autoridad que no es la que estaba en su casa. En fin, todas estas acciones que menciono son nuevas herramientas que podemos hacer hacia los hijos y hacia los adultos jóvenes. Otra cosa que podemos hacer para nosotros como adultos es algo que me gusta mucho, que es formar grupos de padres. En las diferentes instancias les llaman escuela para padres, grupos de padres, asesoría de padres, coaching para padres, da igual. Lo que quiero proponer es que formen estos grupos de padres, que esos como adultos también pueden ser en Zoom, si se pueden hacer presenciales, hombre, qué bueno, pero si no tienen dónde dejar a los niños, se pueden hacer presenciales y estar revisando con algún terapeuta, con algún coach de vida, estos temas que ocupan a los adolescentes para como grupo de padres afrontar la situación. Porque a veces no nos damos cuenta por la dinámica que llevó la pandemia, es que todos en algún punto pues tuvieron alguna pérdida, ¿no? Y a veces minimizamos el término de pérdida, porque en el caso de los adolescentes perdieron tal vez el poder ver a los amigos, el estar en la escuela, sus actividades físicas, toda la parte social y de repente no lo tratamos porque no lo vemos así, pero también influye muchísimo la parte psicológica en ese sector. Totalmente. La parte psicológica acaba siendo lo que va a formar su personalidad, sí, sí, es así de importante. Ese desarrollo psicosocial sano es lo que va a permitir, como tú decías antes, después adultos sanos. Hay que tomar en cuenta que puede haber, no es vender pánico, es nada más estar conscientes de que puede haber recaídas, Claro. sabemos que existe otros virus, existe el SARS, la influenza, las gripes estacionales, en fin, puede haber otras circunstancias que hagan que se regresen otra vez a las casas. Entonces, establecer las formas de cómo pueden superar todo esto va a ser lo más adecuado, respetando, como tú dices, sus propios duelos y todas las áreas, repito el término, psicosociales, que son las relaciones interpersonales, para que tengan las herramientas suficientes para vivir bien en lo que es ahorita y vayan después teniendo esas herramientas como bagaje para su vida. Excelente, Lola. Te agradezco muchísimo que platiques con nosotros de este tema tan importante y, por cierto, tus redes sociales. Sí, estoy como liberando la mente en Instagram y en Facebook. Con mucho gusto les leo. Muchas gracias, Sisi. Gracias a ti, Lola. Te esperamos el siguiente lunes. Un fuerte abrazo. Nosotros, Gracias. nosotros vamos a continuar con más, así que adelante, Fátima.